Teatro Isabelino de William Shakespeare. De 1558 a 1625. Se le conoce como Teatro Isabelino a las obras creadas durante el reinado de Isabel I de Inglaterra. Las representaciones teatrales se extienden hasta el mandato de Jacobo I, lo cual hace que también tome el nombre de Teatro Jacobino. Más aún, siguen durante el mandato de Carlos I, por lo tanto también fue llamado Teatro Carolino. Al extenderse por varios reinados, el conjunto del teatro, los diferentes teatros fueron denominados Teatro Renacentista Inglés. El contexto histórico, bueno, es Inglaterra isabelina hasta la Edad Moderna. En esa época aparece la Revolución Copernicana. Se coloniza América del Norte por parte de Inglaterra. Se separa el papado y el Sacro Imperio Romano. La derrota de Felipe II de España. Nace un gran interés de los clásicos greco-romano. Surge el humanismo en Italia. A su vez, en el norte de Europa perdura hasta las primeras décadas del siglo XVII. Las características del teatro isabelino: no se respetan las reglas aristotélicas de tiempo, lugar y acción. Se modifican. Los temas: la vida de los santos y exaltación de las instituciones de la Iglesia. La acción es esquemática. Son muy pocos los personajes y están ubicados en las afueras de la ciudad. Las autoridades: modo de deterioro de las costumbres. Las mujeres no podían asistir ni participar del teatro. Se usaba la poesía y la prosa. No había escenografías. Se usaba un narrador. Había una mezcla entre la tragedia y la comedia. Además, se crearon los entremeses. Los autores del teatro isabelino: Thomas Kidd, de 1558 a 1594, conocida como la tragedia española. Christopher Marlowe, 1564 a 1593, la tragedia del Doctor Fausto. Y Benjamin Johnson, Belle Pont, de 1572 a 1637. Por su parte, William Shakespeare, el mítico William Shakespeare, que algunos cuestionan pues que fue el escritor de las tragedias multiconocidas, que fueron varios autores, pero que se usó a William Shakespeare como el autor. William Shakespeare, que posiblemente haya sido un analfabeta, nació en Stamford-upon-Avon y estuvo casado con Annie Hathaway, unos años mayor, con quien tuvo 3 hijas y un hijo. No tuvo nietos. Las imágenes del teatro isabelino y los lugares de la representación. Vemos el escenario, exactamente, pues nada más el tarimado, que es suficiente, para un buen actor. Un tarimado es suficiente para hacer la más grande de las obras teatrales. Todo depende de la pericia del actor. Todo depende de los recursos con los cuales se haya entrenado. Y la capacidad creativa es un arte. Y un arte requiere de un entrenamiento, de una formación muy exhaustiva, de las habilidades actorales. Y ya luego en la representación, pues sacar la creatividad del actor. Aquí vemos otra forma de esos teatros isabelinos, maravillosos teatros que eran un lugar de creación pura del arte teatral. Las características principales: bueno, se empleaba el verso, aunque a menudo se intercalara la prosa. Se recogían recursos escénicos de Séneca, Plauto, la comedia del arte. Se mezclaban tragedia, comedia y pastoral. Se combinaban diversas tramas. Las obras extendían su acción a través de grandes márgenes de tiempo y espacio.
Convivían personajes de la realeza con las de las clases bajas. Se incorporaba música, danza y espectáculo. Se mostraba violencia, batallas, especialmente de sangre. Los temas de la tragedia solían ser históricos más que míticos. La historia era utilizada para comentar cuestiones del momento contemporáneo. Las comedias eran frecuentemente pastorales e incluían elementos como ninfas y magia. Las obras más importantes conocidas de William Shakespeare, sobre todo Hamlet, la tremenda y potente obra de Hamlet, Romeo y Julieta, la obra del romanticismo o, o del amor más extremo y pasional de Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, El sueño de una noche de verano y Ricardo III. Obras que por sí solas, simplemente leídas, son una delicia y que no debería uno de perderse. Tiene muchísimos elementos, eh, no solo argumentativos, sino pues reflexivos de la vida. Los principales autores, Thomas Kidd fue uno de los primeros representantes del teatro isabelino. A él se le debe una de las obras que marcaron el camino de la tragedia de la venganza, la tragedia española, que pudo ser la base para que William Shakespeare escribiera Hamlet. Christopher Marlowe, en cuya biografía se encuentran muchos puntos oscuros y misteriosos, episodios de espionaje, muerte violenta, no del todo esclarecida. Fue quizá el mejor dotado de los dramaturgos anteriores a William Shakespeare. Destaca sobre todo por su tragedia del doctor Fausto, la obra de Fausto, aquel que vende su alma al diablo. Muy posiblemente Christopher Marlowe pues haya estado involucrado con sociedades secretas. Suena mucho a esa muerte violenta no esclarecida, a un ritual pues probablemente masónico o de sociedades secretas. La primera versión teatral de la leyenda alemana, que siglos después se elevaría Goethe a la categoría del mito. Siguieron a esta obra El judío de Malta, Eduardo II, que sirvieron a Shakespeare para la composición del Mercader de Venecia y Ricardo II. Benjamin Johnson, de 1572-1637, fue amigo de Shakespeare y actor como él. Alternó la poesía y el teatro. Como poeta fue laureado en fecha imprecisa y como dramaturgo triunfó en los teatros durante más de 20 años, especialmente como autor de comedias. A este género pertenece su obra más destacada, Valpón, de tema misantrópico, una obra maestra del humor. El teatro popular inglés comenzó a representarse en escenarios improvisados, como los patios de posadas o a los que acudía el público variopinto. Pero al iniciarse el siglo isabelino, ya existían lugares expresamente construidos para las representaciones teatrales. Las más importantes se edificaron en las proximidades de Londres, ya que dentro de la ciudad el teatro estaba prohibido. Especialmente destacados fueron The Shaw, de forma circular, y The Globe, de forma hexagonal. Estas formas permitían que la mayor parte del público se distribuyera en el patio central del edificio, al aire libre, en torno del escenario que ocupaba parcialmente lo que hoy sería el patio de butacas. Las representaciones se hacían solo en temporadas de clima benigno, del mismo modo que en los corrales de comedias españoles. El público de estos teatros estaban integrado por gente de toda condición, con un predominio del estamento popular, por lo que sus gustos, al margen de los preceptos clasicistas, se imponían. Era el público que reclamaba diversión y emoción, y estas exigencias se entregaron sin resistencia a todos los autores. El teatro isabelino en Inglaterra. Dado que el Renacimiento se desarrolló en Inglaterra más tarde que en el resto de Europa, las manifestaciones literarias medievales se prolongaron hasta bien entrado el siglo XVI.
El teatro no fue una excepción y durante la primera mitad de este siglo predominó un teatro religioso de procedencia medieval. Sin embargo, como también ocurrió en España, se fueron abriendo paso poco a poco un teatro cortesano. Se representaba en las universidades y un teatro popular.